Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamin Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hoy tenemos por delante una exploración profunda que, personalmente me resulta muy curiosa. Ujú. Nuestra misión en esta inmersión es desgranar un documento que tenemos hoy sobre la mesa. A simple vista parece un simple juego mnemotécnico. Sí, un recurso casi infantil, digamos. Exacto, pero encierra un mapa conceptual bastante más complejo de lo que aparenta. Se trata de un acróstico construido sobre el nombre Benjamin. Y fíjate, cada letra detalla un beneficio estructural del entrenamiento de la memoria. Y es que lo más destacable de este material no es el formato en sí, sino cómo logras sintetizar los impactos psicológicos y físicos de tener una mente verdaderamente entrenada. Totalmente. Para quienes nos escuchan, que ya están familiarizados con el esfuerzo cognitivo, creo que este texto pone palabras muy precisas a beneficios que experimentamos a diario, pero que, rara vez estructuramos así en un papel. A ver, es que ese es precisamente el valor principal de este documento para nuestro análisis de hoy. A menudo corremos un riesgo incluso dentro de la comunidad de quienes entrenan su mente activamente. El de quedarnos en la superficie. Eso es, el riesgo de reducir la memoria a una mera herramienta de almacenamiento. La tratamos casi como si fuera un disco duro biológico, ¿verdad? Guardo el dato y ya está. Ya, como un cajón donde metes cosas, para que no se pierdan. Exactamente. Sin embargo, el marco que propone este acróstico nos fuerza a ampliar la perspectiva muchísimo más allá. Lo que el texto nos está argumentando letra a letra es que la retención de datos es solo esa capa superficial. Ujú. Debajo de eso, la memoria se revela como el pilar central del bienestar cognitivo y del éxito personal. No es un archivo inerte, es un engranaje activo que modifica radicalmente cómo nos sentimos y cómo operamos en el mundo real. Es un cambio de paradigma muy sutil, pero, madre mía, muy potente. En lugar de ver la memoria como un fin en sí mismo, el material la presenta como un catalizador de otras cosas. Desde luego. Así que, vamos a entrar en materia. La primera parte de nuestro análisis aborda lo que el autor considera los cimientos del bienestar y el rendimiento, empezando lógicamente por la letra B, La base de todo. la base. El texto asocia esta letra B con el bienestar mental y lanza una afirmación muy directa que dice así, cito, al recordar con facilidad reduces el estrés y la frustración. Es una afirmación categórica. Sí. Y hombre, yo al leer esto pensaba irremediablemente en esos pequeños microinfartos diarios que todos sufrimos. Uf, totalmente. Como cuando te quedas en blanco en mitad de una exposición frente a 20 personas, o no ubicas un dato clave en una reunión importante. Esa sensación es terrible. Esa sensación de calor que te sube por el cuello, de sudores fríos. Pero intuyo que el autor va un paso más allá de la simple anécdota del momento de pánico, ¿no? Sí, va mucho más allá de perder las llaves de casa o quedarse en blanco 5 segundos. Si diseccionamos bien la frase que has leído, la clave absoluta está en las palabras con facilidad. Con facilidad, claro. Para nuestra audiencia, la frustración no suele venir de una amnesia total de los conceptos, suele venir de la fricción cognitiva. Fricción cognitiva. Eso es, cuando la recuperación de un dato no es fluida e inmediata, el cerebro consume una cantidad completamente desproporcionada de energía para encontrarlo. Es lo que en psicología se entiende como una carga cognitiva innecesaria. Ya entiendo. El estrés al que alude el documento es el resultado físico, real y tangible de obligar a tu sistema a trabajar al límite de su capacidad operativa solo para acceder a información básica que ya deberías tener a mano. Claro, o sea, es como intentar correr una maratón respirando por una pajita. Es una analogía muy gráfica. La resistencia que experimentas te agota muchísimo antes de siquiera acercarte a la meta. Es muy certera esa imagen. Cuando el acróstico nos dice que reduces esa frustración, está describiendo el acto literal de liberar ancho de banda mental. Al entrenar la mente para que el acceso a la información sea automático, eliminas de un plumazo esa fricción. Ya no hay resistencia. Y al no haber resistencia... La consecuencia directa de no tener que luchar contra tu propio cerebro es una sensación sostenida de tranquilidad y de control, que es en esencia ese bienestar mental que encabeza nuestro acróstico. Y fíjate cómo esa misma tranquilidad, ese no estar peleando constantemente con tu propio archivo interno, enlaza de manera supernatural con la segunda letra del documento. La letra E. La E, que corresponde al éxito académico y laboral. La premisa que nos deja el documento aquí vuelve a ser rotunda, dice. Una mente entrenada rinde mejor en estudios y trabajo. Vale, vamos a desgranar esto, porque en el entorno actual todo el mundo tiene acceso a la misma información en su bolsillo. A un solo clic de distancia. Exacto. A un clic tienes millones y millones de datos.
Por lo tanto, el texto parece sugerirnos que la ventaja competitiva hoy en día ya no es poseer la información, sino algo distinto. ¿Cómo interpretas tú esa ventaja de rendimiento basándote en esta premisa? Pues la interpreto puramente desde la perspectiva de la eficiencia de procesamiento. Es crucial notar un detalle del texto. El autor usa específicamente el término mente entrenada. No dice mente superdotada. Exacto, ni mente privilegiada de nacimiento. Habla de un proceso activo y voluntario. En un contexto laboral o académico que está sobresaturado de datos, el rendimiento superior no viene de leer más rápido que el de al lado. Viene de sintetizar mejor y retener los conceptos clave a la primera. Claro. Quien posee esta herramienta afinada, como bien saben quienes nos escuchan habitualmente, no necesita repasar un informe 3 veces antes de tomar una decisión crítica. Lo lee, lo integra y opera con él. Entiendo por dónde vas. Entonces, la agilidad mental se convierte básicamente en tiempo real ganado. Tiempo y energía. Si tú y yo estamos trabajando en el mismo proyecto, pero yo puedo conectar los datos del mes pasado con la estrategia actual de memoria, sin tener que pausar la reunión para buscar en mis notas o en mi ordenador, Tu rendimiento aparenta ser infinitamente superior. simplemente porque no hay interrupciones en mi flujo de pensamiento. Así es. La fricción de la que hablábamos antes en el bloque del bienestar mental, aquí se traduce en productividad pura y dura. El éxito laboral que menciona el texto es la consecuencia inevitable de poder mantener todo tu foco en la resolución del problema complejo. En lugar de gastar recursos cognitivos intentando recordar cuáles eran las variables del problema, ¿verdad? Eso es una ventaja operativa brutal frente a quien tiene que externalizar su memoria. Una ventaja que inevitablemente nos obliga a mirar bajo el capó para entender qué está pasando físicamente en nuestra cabeza cuando hacemos esto. Y esto nos adentra de lleno en la segunda parte de nuestra exploración. La neurociencia que hay detrás. La neurociencia que el acróstico oculta en sus siguientes letras. Pasamos a la N. El texto la define como nuevas conexiones neuronales. La frase de la fuente es breve pero contundente. La memoria activa fortalece tu cerebro. Lo fascinante aquí es cómo el documento logra destilar un concepto neurológico tremendamente complejo en una máxima de acción muy simple. Sí, es muy directo. Como la audiencia ya domina perfectamente, el cerebro no es una entidad estática. Responde continuamente a lo que llamamos plasticidad neuronal. Sin embargo, el matiz importante que aporta nuestro texto está en un adjetivo concreto. Activa. Ese mismo. No dice que tener buena memoria fortalezca el cerebro por arte de magia. Dice que la memoria activa lo hace. El mero acto voluntario de codificar información, de forzar esa asociación inusual para retener un dato, es el equivalente a levantar pesas para nuestra red neuronal. O sea, que el beneficio físico real no reside en el dato en sí que es guardado en la cabeza, reside en el esfuerzo mecánico que has hecho para lograr guardarlo. Totalmente. Es como si el autor nos estuviera diciendo que el proceso de memorizar es tan importante o incluso más importante biológicamente hablando que el resultado final de tener el recuerdo. Al hacerlo, estás forzando a las neuronas a emitir señales y a crear rutas físicas completamente nuevas en el cerebro. Es una lectura perfecta del texto. Esas nuevas rutas son la manifestación física y biológica del fortalecimiento al que alude el documento. Estás literalmente engrosando la red. Estás creando atajos estructurales dentro de tu propio cráneo. Impresionante. Y lo más interesante de dedicarse a construir esta infraestructura densa es que nos sirve como una red de seguridad inestimable para el futuro. Lo cual nos sirve en bandeja de plata la transición a la siguiente letra, la J. El material la define como juventud mental prolongada. Y añade que este entrenamiento, cito textualmente, retrasa el deterioro cognitivo y mantiene tu mente ágil. Y me llama muchísimo la atención el uso específico del verbo retrasar. Me parece un enfoque muy pragmático, muy realista. No promete elixires mágicos. No nos promete magia ni inmortalidad. Nos habla de mantenimiento estructural a largo plazo. Y es un enfoque profundamente científico por parte del autor del acróstico. Nos adentra de lleno en el concepto de la reserva cognitiva. A ver, el envejecimiento biológico es algo inevitable para todos. De eso no nos libramos. De momento no. Pero el texto nos plantea de forma implícita que la edad cronológica y la edad cognitiva no tienen por qué ir de la mano necesariamente. Al mantener tu mente ágil, mediante ese fortalecimiento neuronal del que hablábamos en la letra anterior, lo que estás haciendo en realidad es acumular un superávit de conexiones.
Si con el paso del tiempo algunas de esas carreteras neuronales principales se deterioran, que es lo normal, tu cerebro tiene tantas rutas secundarias alternativas, construidas a través de la memoria activa, que el funcionamiento general apenas se ve afectado. Hombre, visto así, la memoria deja de ser un simple truco de productividad para aprobar exámenes o rendir en la oficina. Claro. Se convierte en un mecanismo de supervivencia pura. Es como tener un plan de pensiones cognitivo, por así decirlo. Me encanta esa expresión, un plan de pensiones cognitivo. Si te pasas la vida entera creando esas nuevas conexiones activamente, el día de mañana tienes un colchón enorme del que tirar cuando vengan vacas flacas neurológicas. Es un mensaje de prevención potentísimo. Y esa preservación de la agilidad que menciona la J es vital. Fíjate que una mente ágil es por definición una mente capaz de adaptarse, de esquivar obstáculos mentales imprevistos. Esa adaptabilidad es la verdadera definición de juventud a nivel cerebral, y el acróstico la ancla firmemente al hábito de entrenar la retención. Pues esa misma agilidad para esquivar obstáculos es el motor perfecto para enfrentarnos a lo desconocido. Y eso es justo el territorio de la tercera parte de nuestro análisis. Vamos a ello. Llegamos al bloque que yo llamo el acelerador del aprendizaje y la confianza. La letra A nos introduce el aprendizaje acelerado. La fuente argumenta en este punto que memorizar rápido permite avanzar con más confianza. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es un punto de inflexión en el texto. Sí, porque ¿cuál es la mecánica psicológica exacta que transforma la simple velocidad a la que retienes algo en un sentimiento de seguridad interna? Pues te diría que es una de las conexiones psicológicas más finas y elegantes de todo el documento. Si lo pensamos bien, el mayor freno en cualquier proceso de aprendizaje de alto nivel no suele ser la falta de inteligencia de la persona. Ah, no. ¿Qué es entonces? Es la intimidación pura y dura. Anda. Cuando te enfrentas a un manual técnico complejo, a un idioma completamente nuevo para ti o a una normativa densa en el trabajo, el cerebro genera una respuesta inicial casi automática de abrumamiento. El miedo a no ser capaz de procesarlo todo, a que sea demasiado, genera un bloqueo instantáneo. Claro, el famoso esto me viene grande. Exacto. Es un autosabotaje de manual que hemos experimentado todos en algún momento de nuestras vidas. Todos. Pero lo que el texto nos plantea es que la velocidad de memorización actúa como un antídoto directo contra ese miedo paralizante. Si tu experiencia empírica previa te demuestra una y otra vez que puedes absorber y retener conceptos a un ritmo muy acelerado, el miedo a lo desconocido simplemente se evapora. Porque sabes que tienes las herramientas para hacerle frente. Eso es. La confianza a la que se refiere el autor aquí no es un rasgo de personalidad hueco o fingido, es la anticipación del éxito basada en tu propio historial de eficiencia cognitiva. Al desaparecer esa intimidación inicial, el proceso de avanzar por la materia se vuelve no solo más rápido, como dice el texto, sino psicológicamente muchísimo más cómodo. Me parece una lectura brillante del texto. O sea, eliminar la fricción emocional del aprendizaje es casi tan importante, o más, que eliminar la fricción cognitiva que mencionábamos antes. Van de la mano. Y hablando de emociones y de seguridad, esta confianza interna inevitablemente trasciende al exterior, a cómo nos perciben los demás. Y esto nos lleva de cabeza a la letra M que el acróstico titula Mayor seguridad personal. Un punto fundamental. Y aquí el texto se pone muy específico. Nos dice, recordar nombres, datos o ideas te da presencia y confianza. A ver, yo quiero aterrizar esto un poco, porque el impacto social de la memoria me parece brutal en el día a día. ¿Lo es? Marca la diferencia. Imagínate plantarte en una negociación tensa o en un evento de networking de tu sector. No es lo mismo tener que mirar de reojo tus notas nerviosamente para recordar la cifra exacta del trimestre pasado, que mirar a tu interlocutor a los ojos, llamarle por su nombre de pila y soltar el dato con total naturalidad. La dinámica de poder en esa sala cambia en un milisegundo. Cambia por completo. Y el documento acierta de pleno al elegir y usar la palabra presencia. Fíjate que la presencia no es simplemente ocupar un espacio físico en una sala, es ocupar ese espacio con autoridad y generar un magnetismo particular hacia tu persona. Absolutamente. En el ámbito social y profesional, recordar los detalles específicos de un interlocutor es la demostración definitiva de respeto. Piensa que vivimos en una era de atención altamente fragmentada. Nadie presta atención a nada. Todos a la vez, a mil cosas. Cuando le demuestras a alguien que has dedicado recursos cognitivos reales a almacenar su nombre o las ideas que te comentó hace un mes, le estás enviando un mensaje tácito de extrema valoración personal. Es que, si lo piensas fríamente, te conviertes en una anomalía estadística. Sí, tal cual.
En un mundo donde todo el mundo está mirando la pantalla del móvil, asintiendo sin escuchar y olvidando lo que le acaban de decir a los 3 segundos, la persona que recuerda destaca inmediatamente. Brilla con luz propia. Y esa reacción positiva, ese respeto que recibes del entorno al ser esa anomalía, retroalimenta de forma constante esa seguridad personal que menciona la frase de la letra M. Sabes que tienes la situación controlada, porque sabes que tu archivo interno no te va a traicionar en el peor momento. Y fíjate que el objetivo no se trata de ser un robot que escupe datos sin alma. Se trata de usar esa información retenida de manera fluida para construir puentes de empatía con los demás. Qué bonito eso. Esa es la raíz profunda de la confianza que expone el acróstico. La certeza absoluta de que tu maquinaria mental te respalda en tiempo real, permitiéndote conectar genuinamente sin el lastre de la duda social. Tela con las implicaciones sociales del acróstico. Parece mentira que salga todo de una sola frase. Pero claro, toda esta presencia social, todo este aprendizaje acelerado del que hemos hablado, y estas conexiones neuronales, necesitan una dirección clara. Sin duda. Tener un Ferrari aparcado en el garaje no sirve absolutamente de nada si no sabes a dónde conducir ni tienes ganas de arrancarlo. Y aquí entramos en la recta final, la cuarta parte de nuestro análisis. Esta parte está centrada en la fuerza motriz y el enfoque. Nos encontramos con una letra muy peculiar en la palabra Benjamín, la I con tilde, la I. Sí, es un uso interesante. El autor la bautiza como ímpetu para lograr metas y reflexiona lo siguiente. Una mente enfocada te impulsa a cumplir tus objetivos. A mí me parece sumamente curioso que de repente de la nada el texto hable de ímpetu, que es una palabra que nos evoca movimiento, empuje, fuerza física casi, aplicándola a un concepto abstracto como la memoria. Es que si conectamos esto con el panorama general del documento, vemos que da un salto cualitativo asombroso en esta letra en concreto. A ver. Hasta ahora hemos hablado de la memoria como una herramienta principalmente receptiva, es decir, asimilar, retener, construir conexiones, procesar datos externos. Pero al introducir de golpe el concepto de ímpetu, el acróstico nos revela que la memoria entrenada es, sobre todo, un combustible directivo. Un combustible. Sí, el ímpetu es la fuerza o la violencia con la que algo se mueve, ¿no? ¿Cómo genera esto una mente enfocada? Pues es muy sencillo en el fondo. La motivación sostenida a largo plazo depende de recordar nítidamente el porqué de nuestras acciones. A ver, explícame eso con un poco más de detalle. ¿Te refieres a que la pérdida de motivación, que es el gran mal de nuestro siglo, es en el fondo un simple problema de memoria? En gran medida, estoy convencida de que sí. Una mente dispersa tiende a olvidar sistemáticamente sus prioridades a largo plazo, en favor de las urgencias o las distracciones baratas a corto plazo. Ya, la recompensa inmediata. Exacto. Es ese momento tan típico en el que te sientas a trabajar en un objetivo vital, algo súper importante para ti, y a los 10 minutos estás revisando correos irrelevantes o redes sociales porque has perdido el hilo de tu intención original. ¿Qué has olvidado de por qué te habías sentado ahí en primer lugar? Lo que la fuente nos está indicando con la letra I es que una memoria robusta actúa como un ancla emocional poderosa. Retiene de forma constante y vívida la visión del objetivo y la importancia vital de ese objetivo en tu conciencia activa. Esa claridad sostenida en el tiempo, ese no olvidar hacia dónde vas ni por qué vas hacia allí, es lo que genera el impulso psicológico, el ímpetu para seguir avanzando a pesar de los obstáculos. Es el motor real que convierte las meras intenciones en realidades. ¡Qué barbaridad de concepto! Es como decir que entrenar la memoria es indirectamente entrenar tu resiliencia ante las distracciones de la vida. Es exactamente eso. Y precisamente hablando de evitar distracciones, necesitamos la pieza final de este puzzle para no salirnos de la carretera. El acróstico culmina con la letra N, dedicada a la nítida concentración. La frase final del documento es categórica en este aspecto. Entrenar la memoria mejora también la atención y el enfoque. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Desde luego, porque de repente la memoria invita al escenario a su hermana gemela, por así decirlo, la atención. El autor del acróstico las presenta ya no como habilidades separadas, sino como un paquete indivisible. Entrenas una y de rebote mejoras la otra. Es que son inseparables por pura necesidad biológica y mecánica. La atención es el peaje ineludible que toda información debe pagar para entrar en la memoria. El peaje, me apunto esa frase.
Es físicamente imposible codificar y retener un dato a largo plazo si primero no has proyectado tu foco atencional sobre él de manera intencionada y consciente. Lo que expone magistralmente la fuente en este punto final es una relación de simbiosis perfecta. Las técnicas avanzadas que nuestra audiencia utiliza normalmente para potenciar el recuerdo. Como la visualización o los palacios mentales. La asociación absurda, exacto, todas ellas. Todas esas técnicas exigen estados de concentración profundísimos para funcionar. Claro, de cajón no puedes construir una imagen mental detallada y vívida de un concepto complejo y abstracto si a la vez tienes la mente pensando en la lista de la compra o en lo que vas a cenar luego. Es imposible. El propio esfuerzo activo de memorizar te obliga físicamente a bloquear el ruido exterior. Exactamente, al forzarte a crear esas asociaciones tan vívidas, estás sometiendo al músculo de la atención a un estrés positivo continuo. Es un entrenamiento doble. Por lo tanto, el texto concluye con una verdad que es irrefutable. La persona que domina el arte de retener información irremediablemente se convierte en un maestro del enfoque sostenido. ¡Qué gran verdad! Y en la época actual que está tan caracterizada por la economía de la distracción y la fragmentación mental, poseer esa nítida concentración es probablemente la ventaja competitiva definitiva. Es el broche de oro perfecto para cerrar el acróstico. Un broche de oro inmejorable, desde luego. Menudo mapa conceptual nos ha regalado este simple acróstico de la palabra Benjamín. Si echamos la vista atrás un segundo a lo que hemos desgranado en estos minutos, de verdad que es para darle unas cuantas vueltas. Para reflexionar, sí. Impacta nuestra biología más profunda, forjando conexiones neuronales reales y prolongando la juventud operativa de nuestra mente. Nos ha paseado de la mano por los beneficios psicológicos, limpiando el estrés y la frustración de la ecuación, para darnos una confianza y una presencia social arrolladoras. Sí, ese cambio de actitud. Y ha rematado mostrándonos el verdadero motor de la productividad, un aprendizaje acelerado que, cuando le sumas un ímpetu claro y una atención nítida a prueba de bombas, nos empuja irremediablemente hacia nuestras metas. Es francamente impresionante cómo el autor ha logrado condensar la esencia misma del alto rendimiento humano en tan solo 8 letras. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante y creo que es la reflexión final perfecta para quienes nos han acompañado hoy en este análisis profundo. Hemos visto, diseccionando el material proporcionado, que el simple acto deliberado de entrenar nuestra memoria fortalece nuestra atención, apuntala nuestra confianza, afianza nuestra presencia social y protege biológicamente la juventud de nuestro cerebro. Así es. Si todo este vasto ecosistema de beneficios que abarca desde la salud mental hasta el éxito laboral más tangible depende intrínsecamente de que usemos activamente nuestra propia mente, ¿qué estamos perdiendo realmente como sociedad cada vez que delegamos nuestros recuerdos, nuestros datos y nuestras metas a un dispositivo externo en lugar de usar nuestra propia mente? Una reflexión contundente y tremendamente necesaria para dejar resonando tras analizar todo este material de hoy. Nos hace plantearnos muy en serio, sin duda, si estamos cuidando como deberíamos nuestro activo personal más valioso. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamin Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.